Leemos en Hechos 10, del 1 al 23. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano, llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa al fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Este capítulo 10 nos relata un evento decisivo en la historia de la Iglesia: la integración plena de los gentiles a la vida de Dios por medio de Jesucristo. Hasta aquel momento, todos los creyentes eran de tradición judía o samaritana, esta última siendo muy parecida. Pero ahora la Iglesia se va a desligar de la ley y de la tradición del Antiguo Testamento y se hará accesible a todos los seres humanos sin condiciones previas. Los gentiles, es decir, la gente de todo el mundo, considerados impuros e inmundos por los judíos por no ser circuncidados y por tener costumbres y prácticas no conformes a la ley de Moisés, tendrán de ahí en adelante acceso abierto al Evangelio. Para una gran parte de los judíos, aún de los judíos cristianos, eso era un escándalo, una verdadera piedra de tropiezo. Dios, entonces, pone en movimiento a Cornelio. Cornelio es el típico gentil rechazado por los judíos. En primer lugar, porque es romano. Peor aún, es un militar romano.
representa el poder romano invasor, opresor y odiado. Además, los legionarios romanos hacían mucho uso del cerdo, el cual era inmundo para los judíos. Lo comían y usaban la manteca de cerdo para el mantenimiento de sus armas. Y para completar, los ejércitos romanos invocaban dioses paganos. El solo hecho de tener que soportar al poder y el dominio de Roma en la tierra prometida era visto como una enorme desgracia, una vergüenza y un escándalo. En tiempos posteriores, los judíos iban a sublevarse y luchar casi hasta el exterminio para intentar echar a los romanos de su tierra. Entonces para ellos era muy difícil entender que Dios puede aceptar a esos gentiles impuros, incircuncisos e idólatras. Y eso sin siquiera pedirles que se reformen, se purifiquen y cambien sus malas costumbres. Eso es el misterio maravilloso de la gracia, que Dios nos recibe en Cristo sin ninguna condición previa, por pura gracia, y que solamente después de hacernos hijos, Él nos transforma por su solo poder y según su voluntad. Volviendo a Cornelio, él hacía parte del grupo de los temerosos de Dios, los cuales creían en el Dios de Israel, pero no se hacían judíos del todo, como los prosélitos, los cuales se hacían circuncidar y guardaban la ley. Por su profesión, le era imposible a Cornelio cumplir con la ley judía, y la ley romana le impedía cambiar de trabajo bajo pena de muerte. Entonces este hombre está atrapado entre dos leyes. No tiene posibilidades de vivir una vida agradable a Dios. Pero lo que es imposible bajo la ley, Dios lo hace posible por su gracia. Este hombre es visitado por un mensajero de Dios, el cual le dice que mande a buscar a Pedro para que éste le instruye en el camino de la salvación. Es importante notar que las oraciones y las ofrendas de Cornelio no compraron el favor de Dios, sino que son las expresiones de un deseo sincero de agradar a Dios y de servirle. Cornelio fue obediente en lo poco que sabía de Dios, y ahora va a conocerlo mucho más, según lo que dijo Jesús: el que es fiel en lo poco recibirá mucho más. Pero entonces faltaba preparar el corazón de Pedro. Aunque el líder de los apóstoles era un hombre lleno del Espíritu Santo y tenía una comunión íntima con su Señor, también tenía prejuicios, y le era muy difícil entender la magnitud del plan de Dios. Tal vez nosotros nos creemos libres de prejuicios, pero eso no es cierto. Así que muchas veces Dios tendrá que romper nuestras estructuras mentales para hacernos capaces de servirle. Así que el Señor le va a dar una lección a Pedro sobre la pureza. Ya Jesús le había dicho a sus discípulos que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, es decir, no es la comida. Pero para un judío, la idea de comer la carne de animales inmundos era repulsiva, asquerosa. También lo era la idea de tratar con un pagano, de entrar en su casa, de comer con él. En vez de darle a Pedro una enseñanza teológica, Dios va a desafiar sus creencias más profundas por medio de una sencilla orden: mata y come de un animal llamado impuro por la ley de Moisés. Y después remata con una declaración contundente: lo que Dios ha limpiado o lo que Dios declaró puro, no lo llames tú impuro. Esta enseñanza aplica para la comida en general, pero obviamente mucho más para las naciones de la tierra, de entre las cuales Dios decidió en su soberanía rescatar un pueblo para su gloria. Una vez más vemos la perfección de los tiempos de Dios en el hecho que, justo en este momento, los enviados de Cornelio llamaron a la puerta. Pedro acababa de recibir una nueva orden de misión.